Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Les pedimos disculpas, ¿verdad?, por las situaciones que hemos tenido de transmisión, porque siempre con la tecnología a veces hay cosas que no esperamos y al final aparecen. Entonces les pedimos disculpas, pero de todas maneras se va a transmitir después este video para que lo podamos ver en las redes. Entonces vamos a comenzar esta noche, hermanos, para poder aprovechar este tiempo que nos queda para adorar su nombre, para darle gracias a Dios y para estudiar su palabra, ¿verdad? Seguimos con un tema muy interesante, ¿verdad?, que hemos estado llevando en estas semanas, que es acerca del evangelismo. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando sobre el tema y este se llama ¿Cómo puedo ser un buen pescador de hombres? Entonces vamos a poner atención, ¿verdad? Como se les ha dicho en otras ocasiones, deje quizás lo que está haciendo un momentito, agarre su Biblia, papel y lápiz, ¿verdad? Y prepárese para este tiempo que vamos a tener de búsqueda del Señor y de aprendizaje de su palabra. Bienvenidas las que están entre nosotros, también aquí presencial. Que el Señor les bendiga, que juntos podamos aprender más del Señor. Vamos entonces a comenzar en oración. Les invito a que todos los que estén ahí, ¿verdad?, y los que estamos acá presencial, vamos a orar y vamos a poner todo en las manos del Señor para que Él nos guíe y nos bendiga. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre Celestial, porque nos has permitido estar aquí, Señor, en tu casa de adoración para bendecirte, para darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, por habernos permitido estar aquí en tu casa una vez más, por darnos un día más de vida, Señor. Y gracias porque hasta este momento nos has acompañado y nos has bendecido, Señor. Padre, ponemos en tus manos este culto para que tú nos bendigas, para que tú, Espíritu Santo, nos guíes, Señor, en todas las cosas. Y, Señor, nos ayudes para que podamos entender tu palabra y guardarla en nuestro corazón, Señor, y también ponerla en práctica, Señor. Bendice a mi mamá, Señor, a doña Ana, que tiene el tema en esta noche. Te pido que tú la uses como un instrumento en tus manos, Señor, y tú permitas que esta palabra pueda dar fruto en cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu presencia y de tu gracia en esta noche, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bueno, en esta noche el hermano Gerald nos va a compartir unas alabanzas. Él va a tocar el piano, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar aquí acompañándole a través de un tiempo de adoración, y les invito a que también ustedes se dispongan, ¿verdad?, para poder adorar al Señor en esta noche. Amén. Gloria a Jesús. Oh, Dios es bueno y maravilloso. Amén. Oh, Espíritu Santo de Dios, venga a nuestras vidas, Señor, una vez más en esta noche, Señor. Tiempo, Señor, Espíritu Santo, Oh, Jesús, Señor. y llénanos con tu presencia y tu gloria. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame,
Restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh ven, Señor, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, oh, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer cada día de mi vida, Señor. Señor, te quiero conocer. Oh Señor, yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Yo entro, Señor, yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Solo a ti, Señor, te adoro a ti.
Oh, adoramos tu nombre, Jesús, en esta preciosa noche. Porque tú eres santo, 3 veces santo, Jesús. Aleluya. Oh, no hay nadie como tú, Señor. Oh, Señor, este es mi motivo de adoración, Señor. Gracias, Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios porque podemos adorarle, ¿verdad? En su santo templo. Sabemos que Él está aquí con nosotros y que Él recibe toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Amén. Si nosotros realmente lo hacemos de corazón, Él recibe toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Bueno, en esta noche, ¿verdad? Doña Ana tiene el tema, ¿verdad? Preparado para nosotros, así que le damos el lugar a ella para que ella desarrolle lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Amén, que el Señor les bendiga, buenas noches o buenas tardes, o en el momento que usted esté viendo esta grabación, y los que están aquí presentes, Esther y Iliana. Que el Señor les bendiga grandemente y que el Señor bendiga a cada persona que va a mirar en algún momento de su vida este tema, que para mí ha sido muy hermoso, ¿verdad? Y que esta noche sea también para cada uno de ustedes. Seguimos con los temas que el pastor ha puesto en este mes. Uno más, evangelizando. Y el tema principal va a ser ¿cómo puedo ser un buen pescador de hombres? Interesante, ¿verdad? Y los pasajes de inicio están en Marcos 1, 16 al 20. Si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias, allí donde, en su casa o aquí. Marcos 1, 16 al 20 y Mateo 4, 18 al 20. ¿Puede leerlo? Sí. Marcos 1, 16 al 20. Dice la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y también leemos Mateo 4, 18 al 20. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El evangelista Lucas pues hace alguna alusión también a este mismo tema. Lucas 5, 8 al 11. Dice Lucas 5. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo que de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pasar en esta expresión de Jesucristo, en este llamado que Él le hizo a sus discípulos, no fueron a todos los discípulos, sino los que eran pescadores. En este caso serían los hermanos, ¿verdad? Andrés, Pedro, y que cada uno eran 4 hermanos, ¿verdad? Que eran pescadores. Ellos habían visto las maravillas de Dios cuando Él hizo aquel milagro de la pesca, y Él les dijo: yo los voy a llamar para que sean pescadores de hombres. O sea que ya iban a pasar de ser pescadores de peces para ser pescadores de hombres. Jesús llamó a estos hermanos, como antes estaba diciendo, Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, que eran los pescadores y también eran hermanos. Sabemos que no todos los discípulos eran pescadores, ¿verdad? Todos tenían diferente oficio. Pero solamente le dijo a estos, por supuesto, obviamente porque eran pescadores, los llamó para servirle de esta manera.
Vamos a basarnos en estas palabras de Jesús, en este llamado de Jesús a ellos, para aprender en esta noche algunas técnicas del pescador. La pesca, ustedes saben que era un trabajo muy antiguo. En todas las épocas, pues ha habido hombres que han pescado, ¿verdad? Ha sido para ellos una fuente de alimento, ha sido sustento económico, y muchos practican la pesca por un hobby, simplemente un hobby, ¿verdad? Vamos a ver algunas técnicas que usan los pescadores y vamos a ver cómo las aplicamos después a la vida espiritual según la palabra. La primera técnica es: intenta siempre salir a pescar con amigos. Claro, hay muchas técnicas, pero como no hay tiempo para todo, yo escogí algunas nada más. Intenta siempre salir a pescar con amigos. Solo es peligroso por cualquier accidente, ¿verdad?, que pueda suceder en el mar. Se acompañan mutuamente. 2 cabezas piensan mejor que una. En nuestra pesca espiritual podemos aplicar esa técnica. De hecho, Jesús la usó también. Vamos a verlo allí en Marcos 6 y 7. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ajá. Y Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levantare. Así que los pescadores usan esa técnica, pero Jesucristo también la usa, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla. Y Él envió a sus discípulos, a los primeros que Él mandó, los mandó de 2 en 2. Y es verdad que es mejor ser 2 que 1, ¿verdad? Porque si a alguno solo le pasa algo, pues el compañero está allí para auxiliarlo, para ayudarlo. Ahora, en el caso espiritual, pues 2 salen a evangelizar y los 2 pueden orar juntos, los 2 pueden leer la palabra juntos, tomar acuerdos juntos. Así que es mejor 2 que 1. La segunda técnica, vamos a hacerlo rápido, ¿verdad? La segunda técnica es: no te cierres solo a una técnica de pesca. Esto es muy interesante. Los pescadores utilizan diversos accesorios o herramientas para pescar: el arpón, el anzuelo, las redes, etcétera. Ustedes saben muchos más que yo. Depende del pez que van a pescar. También para evangelizar nosotros podemos usar diferentes técnicas de pesca, y en la palabra vamos a escuchar eso. Vamos a escoger el método adecuado según las circunstancias y lugar. Jesús fue el mejor ejemplo de esta enseñanza. Usó diferentes formas y técnicas espirituales para evangelizar. Nosotros podemos encontrar en la palabra que el Señor no evangelizaba de la misma forma, ¿verdad? Él tenía muchísimas técnicas muy especiales, igual que hizo el pescador. La primera que tengo aquí es por parábolas. Mateo 13, 34. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ajá. Ustedes pudieran mencionar muchas parábolas, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo usó. A ver, dime alguna. La parábola de la red. Iliana, ¿una parábola? Ajá, Esther. Ajá, Gerald, ¿se acuerda de alguna parábola? El sembrador. O sea que el Señor Jesucristo, y lo dice ahí en la palabra, Lucas 5, 29 al 32. A ver, Lucas 5. Dice: y Leví le hizo, Lucas 5. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Sí, esta para otra técnica. Mateo 13:34, para hablar de las parábolas. Mateo 13:34. ¿Sí? ¿Lo leíste? No. Sí, eso lo acabo de leer. Mateo 13:34. ¿Qué dice? Que todo esto Jesús habló por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Exactamente, ¿ves? Sin parábolas no les hablaba, ¿verdad? Ustedes saben qué son parábolas, ¿verdad? Él daba ejemplos de cosas que la gente conocía y entonces pues así les hablaba de esa manera. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Los palestinos pues sembraban mucho la tierra, ¿verdad? Y él les hablaba de diferentes cosas que ya ellos conocían. La vid verdadera, ellos cultivaban mucho la uva, ¿verdad? Y él usaba todas esas cosas. Pero dice la palabra en otra ocasión que cuando él se retiraba con sus discípulos, entonces él le explicaba a ellos lo que quería decir las parábolas, porque no siempre las parábolas eran entendibles. Sí. Entonces, otra forma que el Señor utilizaba era que él cenaba con publicanos y pecadores, que es la que tú leíste ahora. El Señor Jesucristo aceptaba invitaciones de publicanos y pecadores, no porque era un comelón ni porque le gustaba estar de fiesta en fiesta, ¿verdad? Porque él aprovechaba esa forma para enseñar la palabra, y él siempre enseñaba la palabra allí. Con el caso de Simón, el caso de Zaqueo, podemos recordar muchas personas donde a él lo criticaban, ¿verdad? Él lo criticaban, le decían que él era un comelón y todo eso, ¿verdad? Porque él iba a cenar con la gente rica y con la gente pecadora, ¿verdad? Pero eso tenía un propósito, o sea, predicarles el evangelio a ellos como él acostumbraba a hacer. Al usar, también él usaba distintos escenarios. Un barco, Lucas 5, 1 al 3. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hasta ahí. En esta ocasión, él entonces usaba un barco, como el púlpito en ese momento fue un barco, ¿verdad? Para predicar a las personas el evangelio, porque como era una multitud grande, pues entonces él se apartaba un poquito más adentro de la orilla y usaba el barco. También él usaba un monte. Mateo, en los montes también él predicaba. Mateo 5:1. Y Juan 6:3. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ajá. Ahí estaba en esta ocasión en un monte, ¿verdad? En uno de esos montes donde él enseñó las bienaventuranzas, ¿verdad? Tan hermosas y muchas cosas más que le enseñaba. También usó una casa, Lucas 5, 17 al 19. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Bien, así que en esta ocasión el escenario fue una casa. También él predicaba la palabra, evangelizando a los demás durante el camino, mientras caminaba. Lucas 13, 22.
y se pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Ajá. En muchas ocasiones, cuando él, recuerdan el ciego Bartimeo, él iba caminando, ¿verdad? Él iba por una de aquellas calles polvorientas de aquellos lugares de Palestina, y mientras él caminaba, él también hizo muchos milagros. En esta ocasión el ciego Bartimeo, en otras ocasiones leprosos y demás. Así que él también, uno de sus escenarios era mientras él iba caminando. También él usó el templo, Lucas 21, 37 y 38. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Así que él, todos los días en la mañana, ¿verdad? Él iba a predicar la palabra y enseñar a las personas que allí venían, ¿verdad?, acerca del reino de los cielos. También él usaba la sinagoga, Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ajá. Así que también él predicó en muchas ocasiones la palabra de Dios, enseñando a otros. Incluso hubieron oportunidades en las sinagogas en que allí mismo él hizo milagros, como por ejemplo el hombre de la mano seca, él lo sanó en una sinagoga. También en el mar era su escenario, Mateo 6, 47. Marcos 6, 47 al 51. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Muy bien. Yo creo que la mayoría de los milagros que el Señor hizo fue en el mar, ¿verdad? Recordamos algunos, como el Señor hizo muchos milagros, permitiendo que los discípulos pescaran una cantidad de peces. En otra ocasión cuando caminó sobre el mar. O sea que esos eran diferentes escenarios que él también usó. Él usó en esta ocasión el mar. También él usó los sepulcros. Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una gran piedra puesta encima. Bien, hay otra oportunidad en el sepulcro que él dice que él entraba en una de las aldeas donde dice que le apareció un hombre que estaba endemoniado, ¿verdad? Que tenía, no sé, de los sepulcros. Exactamente, y él también venía de los sepulcros, esa persona, ¿no? Así que al Señor no le interesaba el escenario que fuera, cualquier escenario que él se le presentaba, allí él aprovechaba para hacer milagros, para predicar la palabra, y eso él nos da ese ejemplo a nosotros. Tal vez hay otros escenarios que no tuve en cuenta, ¿verdad? ¿Aún desde la cruz? Aún desde la cruz. Exactamente, ese fue otro escenario, ¿verdad? En los últimos días de su vida, desde la cruz, ¿verdad? Nosotros conocemos las 7 palabras que él dijo en aquellos momentos tan duros y dolorosos que él estaba sucediendo, pero ni aún allí él dejó de hablar. Él dejó de predicar y evangelizar a las personas, ¿verdad? Y algunos se convirtieron. Incluso ustedes saben que el hombre que estaba crucificado a su lado, uno de ellos se entregó al Señor, ¿verdad? Así es. Y no sabemos cuántos más, ¿verdad? Se habrán, aunque dice que uno de los soldados, creo que también, ¿verdad? También creyó. Uno de los soldados, cuando ya vio en su muerte, su forma de morir, dice que creyó que aquel era el Hijo de Dios. Así que aún en los últimos días de su vida, allí él evangelizó, él fue un gran pescador de almas, ¿verdad? Así es. La tercera técnica de un pescador es ser buen observador. El buen pescador debe ser preciso en tiempo y forma y busca ese momento justo en que un pez pica en su cebo. Piensa el mejor lugar para pescar, así como el día y la hora. También es importante escoger el mejor accesorio, el más indicado para mejor resultado de su pesca. Vamos a buscar un ejemplo bíblico sobre esto de observar. Hechos 17, 22 al 24. El pastor lo estaba mencionando el domingo mientras él hablaba. A mí me vino ese ejemplo, ¿verdad?
quizás no en la forma en que él enfocó ese mensaje, pero sí en otra que yo voy a mencionar. Hechos 17, 22 al 24. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Dice la palabra que él observó. Pablo observó. Mientras él estaba teniendo todo aquel dilema con los atenienses, ¿verdad? Él observó algo, que ellos eran muy religiosos, pero que había un altar que decía al Dios no conocido. Y él entonces aprovechó porque observó, ¿verdad? Observó en la forma en que él podía. Él no podía decir: ustedes son unos idólatras, ustedes están perdidos, ustedes se van para el infierno por ser unos idólatras. No. ¿Qué hizo él? Al observar, ¿verdad? Aprovechó la oportunidad, ¿verdad? Y les predicó el evangelio. Y aunque no hubieron muchas almas, pero sí al final del versículo dice, en el 34 dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Así que ven, esa técnica que él usó, él también produjo fruto, ¿verdad? Porque hubieron personas que se convirtieron al Señor. El cuarto técnica del pescador es: adapta tus señuelos. El pescador acopla aquellos señuelos que realmente atraigan al pez y selecciona en función de la especie y temporada en la que salga a pescar. Esta técnica de los pescadores de peces también la podemos practicar en pescar almas para Cristo. Primera de Timoteo 4, 14 al 16. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ayer el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él tiene un don que debe desarrollar, ¿verdad? Es algo que Dios nos ha dado para usarlo para el ministerio. También tenemos 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Nosotros primero, antes de predicar la palabra, nosotros tenemos que conocer bien la palabra, ¿verdad? Conocer el mensaje de salvación, conocer lo que el Señor quiere enseñarnos. También tenemos la oración, Marcos 6, 46. Marcos 6, 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La oración, ¿verdad? ¿Quién mejor ejemplo tenemos nosotros de Jesús, verdad? Allí en los evangelios, en los 4, siempre se menciona cómo Jesucristo se retiraba a lugares apartados para orar. Allí él necesitaba tener la comunión con el Padre Celestial, contacto con su Padre Celestial, el cual le dirigía, el cual le enseñaba, el cual le hablaba, ¿verdad? Y eso para él era muy importante, porque él necesitaba tener esa comunión con su Padre Celestial, y por eso él siempre dedicaba tiempo. Casi siempre pasaba la noche orando, se iba de madrugada antes que los demás se despertaran y pudieran molestarlo, ¿verdad? Ese tiempo con el Señor es muy importante que nosotros, como siervos de Dios, como pescadores de almas, nosotros practiquemos, ¿verdad? Para poder llevar las almas a Cristo. Cuando nosotros oramos y creemos en la palabra y la buscamos, nuestros corazones son llenos de amor y de compasión, ¿verdad? Uno de los puntos que me acuerdo que Ana Greg usó la semana pasada fue esto de la compasión. Dice que el Señor veía las multitudes y les tenía compasión.
les tenía compasión, ¿verdad? Porque sabía la necesidad que ellos tenían. Y nosotros tenemos que tener una buena porción de amor y de compasión en nuestros corazones para llevar las almas al Señor y ser buenos pescadores de almas. Así es. Además, nosotros los maestros enseñamos y los pastores enseñamos a nuestros alumnos con técnicas que les ayudan a entender mejor las enseñanzas bíblicas. Y el quinto accesorio, o sea, del pescador es la quinta técnica: no te aventures y conoce tus límites. Este consejo se aplica más a aquellos pescadores que deben realizar inmersiones. La pesca implica muchos riesgos que se debe conocer y evitar, tanto para la salud como para evitar ataques inesperados de cualquier pez agresivo en el fondo del mar. Como pescadores de hombres también tenemos límites. En cuanto a límites, podemos decir lo siguiente: a veces que nosotros queremos predicar la palabra a otras personas, pero tenemos que ser muy sabios en presentarle la palabra. Por ejemplo, si atacamos directamente el punto de vista de la otra persona, es probable que reforcemos su posición en lugar de cambiar su manera de ser. Así que no podemos atacar las creencias de alguien porque los va a motivar a irse en lugar de convencerlos que cambien. O sea que nosotros debemos tener límites. Cuando nosotros, así como un pescador tiene que tener límites, ¿verdad? Cuando va a sumergirse en el mar, cuando va a desarrollar su pesca en cualquier forma, él tiene que tener límites, ¿verdad? Nosotros también. Nosotros tenemos que respetar los horarios de otras personas, las creencias de otras personas, los criterios personales que otros tienen, ¿verdad? Si nosotros les atacamos directamente: usted es un pecador, usted se va para el infierno, usted esto y lo otro, nosotros no vamos a ganar a esa persona jamás, ¿verdad? A veces he visto personas que se ponen en las esquinas a predicar en alta voz el evangelio, y eso es lo único que usted oye de esa persona. Arrepiéntanse porque usted es un pecador, porque usted se va para el infierno. ¿Qué persona se va a acercar? Yo observo a las personas y le pasan por al lado, ¿verdad? Sí, nadie le hace ¿Por qué? Porque no es prudente, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros límites para respetar a los. No es que tampoco le vamos a pasar el pecado a la gente, ¿no? Porque sí, tampoco claro. es eso lo que vamos a hacer. Debemos respetar, como ya dijimos, horarios, creencias, criterios. Vamos a leer 2 Corintios 10, 13, creo que, ¿no? 10, 13. Sí, 2 Corintios 10. A veces las paginitas no ayudan. Dice: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Ajá. Y yo quiero leer ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice así: nosotros no vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites. Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo. ¿Ve qué clarito dice ahí? Y Él nos permitió llegar hasta ustedes en Corinto. Y vamos a leer Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí encontramos un límite, ¿verdad? El Espíritu Santo le prohíbe a Pablo a ir a cierto lugar a predicar la palabra. No era el momento, ¿verdad? No era la oportunidad esa. Y como el Espíritu lo sabe todo, y qué bueno, ¿verdad? Que nosotros podamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo para que nos diga las cosas y nos oriente, ¿verdad? Sí, así es. Porque hay límites en la predicación del Evangelio y que tenemos que respetar, ¿verdad? Para poder llegar a las vidas que necesitan del Señor. Así es. Y el sexto técnica de un pescador es grandes dosis de paciencia. El don de la paciencia cobra especial
relevancia en las actividades pesqueras, pues es normal pasarse 2 o 3 horas, o quizás más, esperando a conseguir una mísera captura. Aún peor, algunas veces invertirás largas jornadas de pesca sin obtener ningún resultado. Amigo, no desesperes. La paciencia es un don que has de cultivar desde el primer momento en que agarras una caña de pescar. Y realmente al final quien la sigue, la consigue, ¿verdad? Tal vez alguien que me está escuchando es un gran pescador, ¿verdad? O quizás no es pescador, pero un día fue como un hobby, ¿verdad? Voy a pescar hoy, voy a probar. Pero ahí lo único que agarró quizás fue una gripe o una alergia, ¿verdad? Pero no llevó a la casa ni un solo pez. Pero la paciencia es indispensable para pescar, ¿verdad? Es muy importante. Y pescar almas es lo mismo. Vamos a ver algunos ejemplos sobre pescadores. Lucas 5, 4 al 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ven, ahí estaban los discípulos, y eso que eran pescadores expertos, perdón. Porque ese era su trabajo, pero sin embargo se pasaron la noche, y eso les ocurrió en varias ocasiones. Ustedes han leído la palabra, ¿verdad? Hubo otra ocasión en que también ellos se pasaron la noche, que fue cuando el Señor aprovechó para hacerles milagros y le dijo: boga mar adentro y echa las redes. Y ellos le dijeron entonces: no, que va, toda la noche seguro que estaban cansados, soñolientos, lo menos que deseaban es volver a entrar en el mar a pescar. Pero en tu nombre echaré la red, le dijo Pedro, ¿verdad? Y allí vemos el milagro que se realizó cuando ellos pescaron una cantidad de peces que no solamente sirvió para ellos, sino para muchos más, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos sobre la paciencia que debemos tener para la evangelización, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ven? Exhorta con toda paciencia. Nosotros no vamos a esperar que si nosotros tenemos un grupo de personas o una persona tal vez que le estamos predicando la palabra, que enseguida va a reaccionar, enseguida va a aceptar a Jesucristo y demás. No, tenemos que tener mucha paciencia, porque la vida espiritual no se consigue su crecimiento enseguida, ¿verdad? Sí, así es. Es una transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas. Y debemos tener paciencia para sembrar la palabra. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una cosa que el Señor, ¿cuál era esa iglesia? La iglesia de Éfeso. Que Él encontró en la iglesia de Éfeso fue la paciencia, ¿verdad? Yo conozco tu ardua paciencia, ¿verdad? Aunque fallaron en otras cosas, pero sin embargo el Señor aprobó y alabó la paciencia que ellos tenían. Así y también 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice eso, ¿verdad? Que debemos tener paciencia, que debemos estar conscientes, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo está a nuestro lado y que el Espíritu Santo es quien está haciendo la labor que nosotros somos solo instrumentos en las manos del Señor. Pero en esta ardua labor de ganar almas para Cristo, de ser pescadores de almas, ¿verdad? El Señor nos va a preparar, porque la palabra dice que Él es el que llama, Él prepara. Capacita. Y nos capacita, exacto. Allí vemos cómo Él estuvo 3 años y medio capacitando a sus discípulos, ¿verdad? Y aunque quizás al principio vemos Judas lo traicionó, Pedro también lo negó y los demás se fueron todos, pero vemos que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿qué pasó?
sus vidas fueron transformadas totalmente. Y dice que el mensaje de Pedro, aquel que había negado a Jesucristo 3 veces, dice que de un solo mensaje, ¿cuántas vidas ganó? Más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas, ¿verdad? Así que podemos ver que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo, el amor del Calvario, la pasión del cielo, para poder llevar las almas a Cristo, ¿verdad? Así que como el Señor preparó a sus discípulos, también Él nos prepara a nosotros si nosotros buscamos al Señor. Dice la palabra: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Creo que es Lucas 9, 1 y 2. Y los accesorios para la pesca los tenemos. 2 Corintios 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Este versículo es poderoso, ¿verdad? Nosotros estamos preparados, el Señor nos ha dado herramientas poderosas para que podamos ganar almas para Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros podamos tener ese deseo, ese propósito en nuestro corazón, ¿verdad? De practicar todas esas técnicas espirituales que nosotros tenemos por Jesucristo, Señor, en verdad, y poder en este año hacernos el propósito de ganar alguna vida para el Señor. Que Él nos bendiga, ¿verdad? Y que ese tema pueda llenar nuestras vidas y ayudarnos y capacitarnos para buscarle cada día más. Que el Señor les bendiga, ha sido un placer estar con ustedes. Amén. Bueno, yo mientras escuchaba a mami hablando sobre este tema, ¿verdad? Yo recordaba algunas anécdotas, ¿no? Que yo tuve cuando era joven, más joven. Y también en algunos momentos de mi vida. Y yo creo que una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de evangelizar a otros es eso, la paciencia. Yo creo que una de las cosas más importantes, yo creo que es tener paciencia. Porque, por ejemplo, una vez nosotros cuando éramos jovencitos, mi esposo y yo íbamos con el grupo de jóvenes a predicar a los hospitales. Yo creo que antes eso se hacía, ¿verdad? En las iglesias, también aquí, no sé. Y nosotros, imagínense, en un país comunista donde la gente niega a Dios en su totalidad, nosotros no íbamos de 2 en 2, sino que íbamos un grupo, ¿verdad? Entonces íbamos al hospital, pedíamos permiso y entonces ahí nos dejaban entrar a los cubículos, a los cuartos. Y me acuerdo que en una de esas, cuando nosotros entramos a un cubículo ahí a predicarle a las personas que estaban enfermas, salió una enfermera, y empezó a decirnos un montón de cosas. Y a decir, no, pero ustedes no tienen que estar aquí, ustedes no tienen permiso de estar aquí, váyanse de aquí. Y nos echó de ahí, tuvimos que salir porque nos echó y ella nos trató muy mal. Y nos dijo, no, eso que ustedes van a hacer, esa oración y eso no, aquí no lo necesitamos, váyanse de aquí. Y nos tuvimos que ir porque ella nos rechazó. Entonces, a veces uno tiene que tener paciencia también con esas personas que te van a rechazar, ¿no? Porque hay gente que no le va a gustar lo que uno le dice. Sí. Y son experiencias que uno tiene en la vida y que le sirven, ¿verdad? Para después, ¿verdad? Para tener paciencia, porque hoy en día predicarle a una persona es difícil, es complicado, pero no imposible, ¿verdad? Claro, con Dios lo podemos todo y sabemos que es un trabajo al que Dios nos ha llamado y que debemos aprovechar todos los momentos, ¿verdad? Como hemos aprendido, ¿verdad? Aprovechar las ocasiones, observar el momento adecuado, ¿verdad? En el que podemos predicarle a las personas. Y aprovechar las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy en día yo creo que las circunstancias que estamos viviendo se prestan mucho para hablarle a la gente de Dios, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Todas las crisis que están pasando en el mundo, ¿verdad? La crisis económica, la situación en el país, la situación en el mundo. Entonces yo creo que son momentos que podemos aprovechar para hablarles a otros de Dios. Amén. Así que les insto, hermanos, a que todos nosotros tratemos de ser pescadores de hombres, ¿verdad? Yo creo que hoy en día se ha perdido un poco eso de evangelizar, de pescar hombres, y que lo hagamos porque eso es un mandato del Señor también, y Él desea que nosotros lo hagamos. No es trabajo solamente del pastor, no es trabajo solamente de los líderes de la iglesia, es trabajo de todos, ¿verdad? Todos nosotros debemos aprovechar el tiempo para
también hablarles a otros del Señor. Que el Señor nos ayude y nos dé la capacidad y la fortaleza para poder hacerlo. En esta noche, hermanos, vamos a estar terminando entonces en oración. Como no hemos podido transmitir esta actividad en vivo, no hemos podido ver las personas que se han conectado. Sabemos que durante el transcurso del tiempo mucha gente va a conectarse y va a ver esta transmisión. Entonces no podemos orar específicamente por peticiones. Bueno, no sé si la hermana Iliana y la hermana Esther tienen alguna petición o Gerald en específico que quisieran que oramos en esta noche. No. Por sus hijos, amén. Sí, amén. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder ganar más para el Señor. Amén. Entonces vamos a estar orando y que el Señor los bendiga a ustedes, ¿verdad?, que están ahí. Si usted tiene alguna petición personal, vamos a estar orando y el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por este momento tan especial que tú nos has permitido estar aquí en tu casa para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque una vez más tú, Señor, nos has enseñado que debemos ser pescadores de hombres, que debemos aprovechar cada oportunidad que se nos presenta en la vida, Señor, para hablarles a otros de ti, Señor. Te pido que tú nos llenes de tu poder, Señor, que tú nos llenes con tu gracia, con tu paciencia, Señor, para poder predicarles a aquellas personas que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a utilizar los momentos, Señor, en que estamos en algún lugar, Padre, no importa, Señor, en el trabajo, en la escuela, Señor, en la calle, en nuestra comunidad, Señor. Te pido que tú nos ayudes cuando estemos en algún lugar, Padre, haciendo filas, que tú nos pongas, Señor, esa oportunidad para hablarles a otros de ti, que podamos, Señor, aunque sea con algunas palabras, no tiene que ser un gran mensaje, no tiene que ser una hora, sino que con palabras sencillas podemos hablarles a otros de ti y podemos mostrarles el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Amén. Te pido que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Padre, para que en este mundo que está tan lleno de angustia, tan lleno de problemas, situaciones difíciles, Señor, que podamos ser esa luz, Padre, para aquellas personas que se están perdiendo. Amén. Señor. Padre, gracias por cada uno de los hermanos y de las personas que se han conectado. Gracias por cada una de las personas, Señor, que nos van a ver a través del tiempo. Te pido que tú les bendigas. Amén. Y que seas obrando en cada una de sus peticiones y de sus necesidades, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su entorno, tú conoces su situación, tanto en su hogar como en su trabajo, Señor, como en su vida diaria, Padre, que tú te glorifiques. Sé con aquellos que están enfermos, sé con aquellos que están batallando contra vicios, contra situaciones difíciles, Señor, ayúdales, Padre Celestial. Te pedimos que tú tengas misericordia de este mundo, Padre. Tú sabes cuánta gente está sufriendo, Señor, por las guerras, por las injusticias, Señor, por las inmigraciones, Padre, por la crisis económica, Señor. Yo te pido que tú tengas misericordia y que la gente pueda voltear su rostro a ti, Señor, y saber de que tú eres el único que puedes darnos la solución a toda esta situación, Padre. Bendice a las hermanas también que nos visitaron en esta noche, a Liliana y a Esther. Tú sabes que ellas ponen delante de ti a sus hijos para que tú les bendigas y para que ellos también, Señor, puedan acercarse otra vez a ti, puedan volver al camino correcto, Señor. Te pido que tú les ayudes, que tú les bendigas, Señor, y que ellas puedan ver tu bendición obrando en su familia, Señor, y en su casa. Bendice al hermano Gerald, que también está con nosotros, ayudándonos en esta transmisión, Padre. Y te pido que tú bendigas grandemente a su familia, a sus hijos, Señor, a su esposa. Y bendícenos a nosotros también, a la familia pastoral, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante, confiando en ti, Señor, y que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de hacer tu voluntad y de agradarte cada día. Gracias por esta noche y gracias por el tiempo que hemos tenido y que tú nos has regalado. Bendícenos ahora, despídenos, Señor, a nuestros hogares, guíanos, Señor, y guárdanos siempre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le agradecemos al Señor por este tiempo, hermanos, así que el Señor les bendiga. Nos despedimos y los esperamos el domingo también para otra transmisión, y también aquellos que vienen a la iglesia los esperamos para que estén aquí, ¿verdad?, con nosotros participando de esta actividad. Así que buenas noches, bendiciones. Dios le bendiga.